Bueno, seguimos con Filipenses. Hoy vamos a comenzar el capítulo 2, Filipenses 2, 1 al 4. Y siempre es bueno recordar... Hola. Es bueno recordar cómo se funda esa iglesia. ¿Se acuerdan? En Hechos 16 vemos cómo se funda. Vemos características que luego se van a desprender de la fundación. Después en el capítulo 1 es re fácil dividirlo porque tenés el saludo, la oración, la información que ellos sepan. ¿Se acuerdan que Pablo quería que ellos sepan que el avance del Evangelio es una fuente de gozo? Él quería que los filipenses supieran que él está gozoso porque el Evangelio avanza. Luego vimos el 1, el 18, el 26, Cristo como todo lo importante. Y el último domingo, 1, 27 al 30, vivan como ciudadanos del cielo. Y entre el 1, 27 y el 2, 18 hay un tema central que es la actitud que tienen que tener los filipenses entre ellos. O sea, entre el final del 1 y más de la mitad del 2, la idea principal es cómo tienen que tratarse los filipenses entre sí. Y como es la Biblia, y la Biblia es útil para nosotros, es cómo nos debemos tratar entre nosotros, ¿no? Hoy vamos a leer solo del 1 al 4. Dice así, Filipenses 2, 1 al 4. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Sí? Acá Pablo va a decir de algo más del gozo. ¿Se acuerdan motivos de gozo de Pablo? A ver, ¿alguien se acuerda de alguno? Recién dije uno. ¿Por qué Pablo estaba gozoso? Porque se predica el Evangelio verdadero. Ese es uno. ¿Cuál más? Por Cristo, porque va a ser glorificado en él, sea que viva o muera. ¿Qué otra fuente de gozo había dicho Pablo en el capítulo 1? Porque oran por él. Vemos que él va desarrollando una idea de gozo. Él está contento porque los filipenses son salvos. Y ve la comprobación de esa salvación en cómo lo apoyan a él, por ejemplo. Él está contento, él está gozoso porque él es salvo y lo comprueba en sus propios frutos. ¿Se acuerdan que decíamos eso de actualizarse todos los días y confirmar la propia salvación todos los días? Entonces está gozoso porque él también es salvo. Está gozoso porque la obra de Dios avanza. Está gozoso porque el Evangelio es predicado. Está gozoso porque Cristo va a ser glorificado, sea que él viva o muera. Y acá, fíjense que dice, en esta porción que leímos, háganme verdaderamente feliz. Y lo que Pablo dice es que va a estar gozoso también si los filipenses crecen en madurez, o sea, en unidad, en amor, en humildad. Es como que esta es la materia pendiente. Dice, bueno, estoy gozoso por esto, por esto, por esto, por esto. Pero en otra traducción dice, completen mi gozo siendo ustedes de esta manera. Completen mi alegría, háganme más feliz todavía, brindándome esto a mí. Que ustedes se traten con amor, con humildad, que se traten en unidad, que sean maduros, que crezcan. Y eso es lo que queda pendiente. Nosotros, si nos acordamos cómo terminaba el capítulo 1, hablaba de resistir contra la oposición externa. ¿Se acuerdan? No tengan miedo de los enemigos. ¿Se acuerdan de esa parte? Dice, bueno, hay que aguantar la oposición externa. Pero ahora Pablo gira hacia adentro de la iglesia y dice, bueno, hay luchas adentro. Hay dos señoras que estaban peleadas entre ellos. Porque a veces pasa, en las familias y en las iglesias pasa, que a veces la gente se pelea. No sé si ustedes conocen algo de eso. ¿Se pelean ustedes? Yo me peleo. O en otras familias, en otras iglesias. No, a veces pasa que los miembros de una familia, los miembros de una iglesia se pelean. Y había dos señoras con nombres muy raros que ahora no me acuerdo, y feos también los nombres, pero están peleadas entre ellas, ¿sí? Y ahora Pablo venía hablando, bueno, soportan lo de afuera, pero ahora gira y dice, bueno, tenemos que resolverlo de adentro. Y él va a empezar a meterse en el problema interno de la iglesia, para que crezcan y maduren ellos, a pesar de las luchas internas, para sanar las heridas internas y entender qué es lo que realmente pasa adentro y cómo se tiene que resolver. Estas dos señoras están peleadas, están distanciadas,
y se supone que la iglesia estaba dejándose arrastrar. ¿Se acuerdan que los corintios habían tenido un problema así? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, dijo alguno. Y acá había dos vertientes y la iglesia estaba empezando a sufrir esta división. Pero tenemos que saber que si bien el llamado que apareció primero era resistir las luchas externas de afuera, para resistir bien lo de afuera, primero tenemos que resolver las cosas de adentro. Entonces Pablo ya les dijo, bueno, resistan lo de afuera, y ahora va a decir, bueno, y lo de adentro lo tienen que solucionar. Y hay que pensar de esta manera. Miren, lo vamos a leer de nuevo y lo vamos a ir cortando en pedazos más chiquitos, pero la idea es que nos pongamos en lugar de los filipenses al leer. Que al leer esto pensemos que nos pregunta a nosotros. Por ejemplo, la primera pregunta del versículo 1 del capítulo 2 es, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? O sea, la pregunta es, ¿pertenecer a Cristo te motiva algo? ¿Qué respondería? ¿Que sí o que no? ¿Te motiva algo? Bárbaro. Dice la segunda pregunta, ¿existe algún consuelo en su amor? O sea, ¿ser amado por Cristo conforta tu alma? ¿Qué dirías? Que sí. Tercera pregunta, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? O sea, ¿hay algo en común entre nosotros, un vínculo en común? ¿Tenemos algo en común? Sí, de nuevo. Cuarta pregunta y última. Dice, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Pero dice, en otras palabras podemos preguntar así, ¿somos personas que han sido transformadas por Cristo? ¿Somos personas transformadas por Cristo? Sí. ¿Nos duele que la gente sufra? ¿Nos duele? ¿Somos indiferentes al otro? No, tenemos un corazón que es tierno y compasivo. Todavía no es tan tierno y compasivo como el de Jesús, ni tampoco como el de Pablo, pero tampoco tenemos el corazón duro que teníamos antes de que Cristo nos encuentre. Entonces, las 4 respuestas serían la misma. ¿Cuál sería la respuesta general? Sí. Tenemos un estímulo en pertenecer a Cristo, tenemos un consuelo en su amor, tenemos una unión en común en el Espíritu y tenemos un corazón tierno y compasivo. Todas son respuestas positivas, a todas respondemos sí. Y acá donde el versículo 2 dice, entonces, o sea, si todo lo de anterior tiene como respuesta sí, entonces, y ahora viene lo que va a desarrollar Pablo. Básicamente, las personas que podrían responder así a las preguntas del versículo 1 son las personas que son parte de los salvos, son las personas que son pertenecientes al pueblo de Dios. Entonces dice, bueno, todos ustedes respondieron que sí. Bueno, para los que respondieron que sí, sigue el versículo 2. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Dice, bueno, si ustedes son de parte de los salvos, entonces completen mi gozo, háganme feliz. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Poniéndonos de acuerdo de todo corazón entre nosotros, amándonos unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y con un mismo propósito. Vemos que el gozo de Pablo en esta porción está ligado a algo que los filipenses sí tenían que hacer y que nosotros también teníamos que hacer. Es re fácil de entender este pasaje. Estos 4 versículos son re sencillos, son muy prácticos, pero son fáciles de entender, no son fáciles de practicar. Son fáciles de entender, fíjense qué fácil. Dice, bueno, háganme feliz. Y él muestra que su gozo está ligado a algo que los filipenses y que nosotros sí deberíamos hacer, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas? Ponerse de acuerdo, buscar el acuerdo. ¿Buscamos el acuerdo? No he podido estar por otros compromisos ministeriales en las reuniones que tienen, pero se busca el acuerdo. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué significa que se busque el acuerdo? Que todos piensen igual, que todos sientan lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque el Espíritu está trabajando. Y eso, si Pablo nos mirara, diría, estoy contento por ustedes, porque tengo la prueba de que son salvos en que trabajan en unidad. Y eso sería algo lindo, algo bueno. Nosotros no vivimos en su tiempo, pero si Pablo estuviera hoy y nos viera, diría, che, háganme feliz. Pablo, lo hacemos. Oh, qué bueno. Y le veríamos la sonrisa a Pablo, a pesar de las prisiones, a pesar de todo eso. Y esa sonrisa no es la más importante. La sonrisa del cielo es la más importante. Y la obra de Dios alegra a Dios. Eso es bueno. Saber que Dios está satisfecho con su obra en la tierra. Tiene que continuar. Él sabe lo que somos, dice el Salmo 103. Y por eso nos tiene misericordia, nos tiene paciencia.
Pero qué lindo es que Dios nos mire y nos encuentre aprobados en algunas cosas, por lo menos, ¿no? En algunas materias. Entonces, buscar el acuerdo. Después, la segunda cosa es amarse uno a los otros, practicar el amor. Nosotros podríamos ir ahora a 1 Corintios 3 y recordar todo eso que es el amor, que lo sabemos muy bien. Pero básicamente, el amor bíblico, el amor cristiano, es un amor incondicional, sin condiciones. Cantábamos, hoy no, en otra situación, tal y como somos, Él, ¿hoy lo cantamos también? Sí, hoy sí le cantamos. Tal y como somos, Él nos amó. Y nos ama así como somos. Porque nos ama, no nos quiere dejar como somos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Pero Él nos recibe de manera incondicional. Él pide estas dos condiciones: arrepiéntanse y crean, pero Él nos ama. Incluso, ¿se acuerdan del joven rico? ¿Se acuerdan de que el Señor le habló con él? El joven rico amó su riqueza y se fue. Y dice la Biblia que Jesús le amó. ¿Se dan cuenta? Él ama incluso hasta a aquellos que no son salvos. Jesús le amó. El amor de Dios está. Y nosotros tenemos que practicar ese tipo de amor, no solo a quienes nos reciben, sino hacia todos. Practicar el amor. Entonces, buscar el acuerdo, practicar ese amor incondicional como el de Cristo. Y después menciona de otra manera las cosas. Dice, trabajando en equipo. Eso es prácticamente buscando el mismo objetivo. Y nosotros podemos tener un mismo objetivo como iglesia, pero siempre hay un solo objetivo que está, mejor dicho, hay un objetivo que siempre está bien. ¿Cuál es el objetivo que siempre está bien en cualquier cosa que hagamos? Exaltar a Dios. Entonces, más allá de cualquier otro objetivo que pueda haber, el que está bien y el que hay que buscar siempre es exaltar a Dios, glorificar a Dios. Glorificar a Dios, ese objetivo está bien. Entonces vemos que el gozo de Pablo está ligado a cosas que los filipenses sí tenían que hacer, y son cosas que nosotros también tenemos que hacer. Buscar el acuerdo, practicar el amor y trabajar en equipo. ¿Cómo? Buscando el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo que está siempre bien? Glorificar a Dios. Ese es el propósito final de nuestra existencia, el más importante. El Señor busca que su creación le glorifique. Todos, según sus propósitos, le vamos a glorificar. Todos. Y Él busca que nosotros tengamos un corazón acorde al propósito que Él nos ha dado, que es glorificarle. Y ahora pasamos a otra lista diferente, que son cosas que los filipenses no deberían hacer y que nosotros tampoco deberíamos hacer. Fíjense el versículo 3. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Y acá me gusta pensarlo como la idea de la definición de humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Cuál sería la definición de humildad acá en este pedacito? Considerar a los demás como mejores que ustedes. Esto, ya vamos a hablar un poquito más, pero esto sigue. Dice, no se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Procuren interesarse en los demás. Así termina esta porción. Fíjense que acá hay cosas que el gozo de Pablo estaba ligado a Filipenses, hay cosas a las cuales estaba ligado el gozo de Pablo, pero estas cosas son cosas que no debían hacer los filipenses y nosotros tampoco. ¿Cuáles son esas cosas? La primera es fácil, no ser egoístas. ¿Qué es una persona egoísta? Piensa en sí mismo y busca todo para sí mismo. Entre egoísmo y egocentrismo son hermanos mellizos, no gemelos. Pero es la idea misma, piensa en sí mismo y piensa demasiado en sí mismo. Todo es para su propósito, todo es para su bien, todo es para que esa persona saque ventaja. Lo que mueve a las acciones de esa persona es ver qué provecho puede sacar, porque él es el importante de la situación. Dice, para, hay cosas que para que mi gozo esté completo, le está diciendo Pablo a los filipenses, ustedes no tienen que hacer. No sean egoístas. No piensen tanto en ustedes, no busquen siempre lo de ustedes, sacar provecho. Porque cuando hacen eso, sabemos que no estamos glorificando a Dios, estamos buscando nuestra gloria. Y por otro lado, tampoco estamos amando, ¿se acuerdan? El amor no busca lo suyo. Entonces dice, no sean egoístas. Segundo punto, dice ahí el 3. No traten
de impresionar a nadie. ¿Qué significa eso? Por ahí en las películas se habla más de esto de impresionar. Nosotros no tenemos este lenguaje de impresionar, pero tenemos otro lenguaje, y este sí me lo van a entender muy bien, que es: no sean carteludos. Ajá. Porque a veces pensamos no impresiona, y sí, nosotros pensamos solo en impresión cuando algo nos da asco, ¿no? O nos da asco generalmente, sí, me da impresión. Pero la idea esta, que en otros lugares de personas que hablan español, esto de impresionar, es: mirá que dice, Entonces es carteludear, nosotros diríamos así. Entonces dice: no sean fanfarrones, no busquen hacerse ver, no sean cancheros. Está muy fuera de moda eso, cancha. Sí, ya fue eso. Cancha, claro. Sí, de los abuelos eso, cancha. No se hagan ver, no sean carteludos, no busquen su propia gloria. Ojo, ¿no? Esto no choca con otras cosas de la Biblia. Recuerden que nuestra función como luz es no ser invisibles, sino brillar delante de todos, para que viendo nuestras obras, el mundo glorifique al Padre. Pero hay una manera en la cual podemos hacer las mismas obras, en la cual nosotros buscamos nuestra propia gloria, y hay una manera de hacer las mismas obras en la cual buscamos la gloria del Padre. La Biblia dice que para el impuro todo es impuro. O sea, para aquel que busca su propia gloria, cuando ve a otro, ya, vos porque busca la tuya. No, esa persona lee así la otra situación, porque esa persona tiene eso en su corazón. Pero más allá de cómo nos juzgue la gente, o cómo nos lea la gente, cómo te lea la gente a vos tenés que saber muy bien por qué hace las cosas y qué permitís tu vida que se vea y cuál es el propósito por el cual permitís que lo vean. Si vos querés que sea glorificado el Padre, está bien que te vean. Está bien que te vean. Porque dice la Biblia que viendo esas buenas obras, el resto va a dar gloria a tu Padre. Entonces no es que el cristianismo es un llamado a la invisibilidad. Es más, dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Quién tiene una luz y la pone debajo de la canasta, debajo de la cama? ¿En dónde pone la luz? En lo más alto. Igual que una ciudad que se pone en lo alto de la montaña y alumbra todo. Dice: la luz es para eso, para que se vea. Nosotros, así como un sal, tenemos esta función de ralentizar, de enlentecer, de hacer más lento cómo se pudre el mundo en sus delitos y pecados. Tenemos esa función y tenemos que estar donde se está pudriendo para tener bien esa función. Como luz tenemos que ser vistos. Pero nuestra luz tiene que ser como un faro que guía hacia Cristo. Y tenemos que buscar que el Padre sea glorificado. Si nosotros pensáramos diferente, es más, al pensar diferente, hay mucha gente que, por ejemplo, piensa que Pablo era un carteludo, que era un fanfarrón. Un montón de gente dice: este Pablo era más creído, mira cómo habla de sí mismo. No, esa apreciación la hacen personas que tienen un corazón impuro. En ese sentido, esas personas, cada vez que hacen algo, si se mostraran, sería para que lo vean a ellos. Entonces leen a Pablo y dicen: mira Pablo. No, en la teología que vemos en la Biblia, en la teología de Pablo y en la de Jesús también, en la de la Biblia, mostrarse para glorificar al Padre no está mal, es algo que está bien. El tema es que no te hagas ver vos, que lo muestres a Cristo. Pero ¿cómo hacemos para que sea visto Cristo? Que ponemos, por ejemplo, una foto de Cristo. ¿Cómo hacemos para que se vea Cristo? En nuestra vida. Cada vez que vos hagas algo bueno, la gente tiene que saber que no es porque vos sos muy bueno, es porque Dios es bueno y trabaja en tu vida para hacerte mejor. Entonces, por ejemplo, ¿cómo la gente sabría eso? Está ligada a tus palabras. Porque si vos andás por la vida y sos buena persona, y la gente te mira, vos decís: bueno, yo entiendo que tengo que ser visto, listo, entendemos que tenés que ser visto, entonces vos te portas bien en el trabajo, en la facultad, en la escuela, donde te muevas, y vos te comportas como una excelente persona, pero nunca predicas. Entonces la gente te tira gloria a vos y dice: che, qué bueno este chico, qué buena esta chica, qué responsable, qué respetuosa, qué honrada, qué honesta. ¿Y quién se lleva la gloria ahí? La persona, porque no predicó. Pero si la persona predica a Cristo, se hace evidente que esa persona es diferente porque tiene a Cristo. Entonces, una de las maneras de curar esta posible equivocación de mostrarse, pero mostrarse bien, es predicando el Evangelio. Entonces, dice acá, como decía, no traten de impresionar a nadie. Mira qué bueno que soy. Mira qué maduro que soy. Mira. No impresionen a nadie, no sean carteludos, no sean fanfarrones.
muestren a Cristo. Si hay algo bueno en ustedes es porque Cristo lo produjo. Si hay algo bueno en mí es porque Cristo lo produjo. Él produce, ¿se acuerdan? Filipenses 1:6 dice que Él produce el querer y el hacer. O sea, Él produce el deseo y la capacidad de hacer algo bueno. Si Él es el que produce el deseo y también produce la capacidad, Él es el que tiene que ser glorificado. Si nosotros no tenemos nada que ver naturalmente con eso. Eso es algo que produce Dios. Entonces no sean fanfarrones, no se hagan ver, no sean carteludos. Después, como yo le puse esta parte, cosas que los filipenses no deben hacer y por lo tanto nosotros tampoco, como puse que no, tenemos que transformar en negativo lo que estamos leyendo. Dice, sean humildes, o sea, no sean orgullosos, no sean agrandados, no sean soberbios, no sean esas cosas. Y tira una definición de humildad. Consideren a los demás como mejores que ustedes. Y acá se podría traducir de otra manera. Y queda, creo que más claro cuando en vez de hablar de mejores, se habla de otra manera. Consideren más importante al resto. Que es parecido pero no es lo mismo. Consideren de mayor importancia al resto. Porque esa palabra es diferente. Importancia y mejor. O sea, algo mejor y algo importante son cosas diferentes. Consideren más importante al resto. Porque es como podemos ejercer la humildad. Considera lo más importante. Considera lo más importante. Míralo como que Él es más importante que vos. Es una persona. Nosotros estamos muy lejos de culturas donde hay personas importantes. Muy lejos. Las importantes que tenemos son las autoridades. Pero vemos que nuestras autoridades civiles son cínicas. Disfrutan de estar equivocados, de ser groseros, de estar lejos de la virtud, de ser gente sin valores morales. Entonces nos cuesta pensar en personas importantes. Pero imaginemos un rey bueno. Esa sería una persona de preeminencia, de eminencia entre nosotros. Y debería recibir un trato diferente, diferenciado. ¿Por qué? Porque es más importante que nosotros. Nosotros no pensamos más así porque vivimos en una democracia o en una oligocracia. Pero, para mí es oligocracia. Pero no sabemos pensar en personas importantes. Pero sin embargo hay personas importantes. Papá y mamá son autoridades y son importantes. Los maestros, los profesores son personas de autoridad y son personas importantes. La policía, gendarmería, los militares, el gobierno municipal, provincial, nacional, son personas de autoridad y son personas importantes. Y acá la Biblia está diciendo, traten a los demás como si fueran más importantes que ustedes. Denles un trato preferencial. ¿Se acuerdan? Si nosotros lo pasáramos a otro plano, ¿se acuerdan del chavo cuando está el profesor Girafales con doña Florinda? Pasa usted. ¿Y qué le dice? No, después de ustedes, no, pasa usted, después de ustedes. Eso es darle un trato preferencial al otro. Estoy haciendo un ejemplo muy sonso, pero la idea es esta. No, la milanesa más grande come la vos. No, la factura como más dulce elegí la vos. Trátalo como si el otro fuera más importante, porque esa es la definición de humildad, esa es la practicidad de la humildad, esa es la manera de practicar. No, bueno, el pedazo vacío más rico, comelo vos, dale. Eso es ser humilde. Eso, no andar escondido con tus obras. Ser humilde es tratar como más importante el otro. No, por favor, pase usted, no, después usted. Imagínense una iglesia así donde todos quisieran comer la milanesa más chica para darle la milanesa más grande al otro. Sería una iglesia que se ama, ¿verdad? Y bueno, a eso estamos llamados. Entonces esta definición de humildad es linda porque es muy práctica. Considera al otro como más importante que vos, como una persona superior a vos. Es verdad que no es mejor. En muchas cosas va a ser mejor, en otras cosas no. Pero no es eso la idea. La idea es que es más importante, que lo trates como más importante que vos. Entonces, no, dale vos. No, mira, no, dale. Busca la bendición del otro. Busca que el otro sea bendecido. Busca que el otro pueda tener lo que merecería si fuera más importante. Trátalo como mejor que vos. Trátalo como más importante que vos. Y sigue la Biblia ahí y dice el 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse de los demás. Entonces, si nosotros recordáramos todo esto, dice, el gozo de Pablo está ligado a algo que los filipenses no deben hacer y que por ende nosotros tampoco. No ser egoístas, no ser fanfarrones, no hacerse ver, no ser carteludos, no ser orgullosos, soberbios. Esto es no considerarse más importante uno que el resto, sino considerar al otro más importante que uno.
Y no ocuparse, dice ahí en el 4, solamente de lo de uno mismo, o sea, no ser ventajero, no buscar sacar provecho en todo siempre, no perder de vista lo que el otro busca, desea y necesita. Entonces Pablo nos está enseñando algo muy importante en estos 4 versículos. 4 versículos nomás, muy, muy prácticos. Nos está diciendo cómo la iglesia de los filipenses debería trabajar en humildad y por ende cómo nosotros deberíamos trabajar para lograr esa humildad, para que sean sanadas las luchas internas, las peleas internas o prevenidas. Quizá no hay peleas, pero tenemos que prevenirlas. Y cuando la Biblia nos muestra esto de la familia, de la iglesia, del cuerpo, no dice, bueno, a ver toda la iglesia, tienen que caminar para allá. Y no es que es como si fuéramos un grupo de robots que van todos caminando así para el mismo lugar. No. Sino que somos personas que caminamos juntas hacia el mismo lado, pero preocupándonos unos por otros. Diferentes todos, pero dispuestos a amarnos, a buscar el bienestar del otro primero, a reconocer las faltas propias, a dejarse enseñar, a dejarse corregir, a dejarse acompañar, caminando en obediencia a esto que son mandamientos de Dios para la iglesia. No es que Dios nos pone, bueno, miremos por allá y vamos todos juntos. No, esto es un trabajo en equipo, esto no es una carrera, se parece a una maratón por la resistencia, pero si vos llegás solo aprendiste muy poco. Tenés que ayudar a que otros lleguen también, y que lleguen a 2 cosas, por un lado a la salvación, pero por otro lado a la estatura de Cristo. Entonces tenés que trabajar con el otro. Y en estos 4 versículos tan claros, Pablo dice cómo se hace esto. Pablo lo dice. Este pasaje en general describe gran parte de las características que tiene que haber en las relaciones dentro de una iglesia, dentro de acá, esta iglesia. Así nos tenemos que tratar. Y podremos preguntarnos, ¿y cómo se logra esto? Miren, lo leamos de nuevo. Del 1 al 4, total es cortito. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Y cómo se logra esto? Sigan leyendo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cómo es esa actitud? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Y qué significa todo esto? Queda para la prédica el domingo que viene, pero ya tienen el spoiler, ya tienen el adelanto, ya tienen el tráiler. ¿Qué significa esto? Bueno, en la parte que me toca 2, 1 al 4 es cómo nos tenemos que mover. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siendo como Cristo. ¿Y cómo es ser como Cristo? Mismo canal, domingo que viene a la misma hora. Ahí vamos a ver cómo sigue esto. Pero es un pasaje claro, es fácil de entender y hay que practicarlo todo el tiempo. Es más difícil practicarlo que entenderlo, pero el Señor nos ha bendecido con la claridad en esto, ¿sí? Bueno, oremos por lo que leímos hoy, que es más que suficiente para desafiarnos.